cómo generar un jardín de bajo riego, que también son conocidos como jardines xerófilos o xerojardinería, jardín de riego mínimo. Bueno, en esencia son aquellos jardines en donde tenemos poco acceso al agua, o bien por razones ecológicas y por convicción decidimos gastar poca agua. De hecho, la mínima necesaria para mantener el jardín bien. Bueno, el primer consejo que se puede dar es evidentemente tener plantas pues que son cactus, que son crasuláceas, que son suculentas, todas estas plantas que pueden absorber en sus tallos y en sus hojas el agua. Sobre todo si vivimos en lugares semidesérticos, donde hay una temporada muy amplia sin llover, una temporada amplia de estiaje, y donde digamos que la cantidad de lluvia anual pues no es tanta. Si nuestro lugar donde vivimos llueve seguido, pues bueno, nuestro abanico de posibilidades se amplía y podemos tener, además de este tipo de plantas que hemos mencionado, otras. Pero también una cosa que podemos hacer si queremos, aparte de tener este tipo de plantas, otro tipo de especies que no necesariamente sean suculentas, pues es fijarnos en la vegetación que tenemos en el lugar donde vivimos. Mi ciudad, por ejemplo, es Querétaro, y aquí tenemos en las zonas de alrededor, por ejemplo, salvias. Es una planta que se da en los cerros de alrededor, y bueno, dentro de muchas otras plantas. Pero las salvias, en México por lo menos, es una planta nativa que se puede relativamente conseguir con facilidad en los viveros, y que da flor, y que además pues le da ese verdor, esa frescura que a lo mejor podemos extrañar un poquito en un cactus. Entonces sería una planta que podemos utilizar. Y si hacemos bien una investigación de qué plantas crecen bien en nuestra región, pues esas hay que utilizarlas. Ahora, sé que está mucho todavía una cultura de querer tener pasto en los jardines, y es una cosa que a mí cotidianamente me cuesta trabajo el poderle transmitir a los clientes, que debemos de poco a poco ir dejando esa costumbre y pasar a jardines donde no haya pasto. Es realmente donde más agua se gasta en un jardín y en mantenimiento. Entonces es algo que ya para los tiempos que estamos viviendo y la escasez de agua que se está aproximando y que ya nos alcanzó, es algo que ya debemos de dejar. Si por la razón que sea tú no puedes dejar todavía, no quieres dejar todavía el pasto, y no puedo convencerte en este breve video de que lo cambies por otra cosa, te diría que por lo menos lo reduzcas a unos 5 metros cuadrados, o por lo menos, o máximo unos 10. Con esas medidas considero que desde unos 5 metros cuadrados puedes tener un espacio agradable para que tú y algunos otros miembros de la familia, por ejemplo, se acuesten en el pasto, puedan disfrutar de él, y todas esas bondades que pues, por algo es que durante tantos años hemos utilizado como cultura, ¿no? La del pasto. Con unos 10 metros cuadrados podrías tener ya una área, pues yo creo, útil para poder correr con los niños o con la mascota. Pero como te digo, ojalá pudieras encontrar otras alternativas para estos fines y abandonar la cultura del pasto. Aquí tenemos unas salvias, la planta que les comentaba, y ya como es evidente, ya necesita agua, ya no la está pidiendo, está triste. Y en un jardín de riego mínimo, en un jardín xerófilo, lo que podemos hacer es fijarnos en la planta cuántos días necesitó para pedirnos agua, y entonces acoplar nuestros riegos a esa cantidad de días, para que un poquito antes de que la planta presente síntomas, nosotros regar. Esto requiere mucha atención de nuestra parte, porque con cada estación, e inclusive entre estaciones,
Y entre variantes de clima, pues habrá que ver, ¿no? El tema de cómo se está comportando la planta. Y también tener mucho cuidado cuando empieza a llover, porque muchas veces a la hora que llueve, nosotros decimos, es que ya no necesita riego, me voy a ir hasta la otra semana a regar, lo cual puede ser un error, porque a lo mejor no llovió lo suficiente para que el agua se infiltrara, y ya hay que estar atentos y no confiarnos por la lluvia. En la época de lluvia suele ser la época en donde más pérdidas de árboles y plantas suele haber en los jardines por exceso de confianza, por confiarnos. Entonces, bueno, esa sería otra cosa que tener en cuenta y cuidado. Pues bueno, hasta aquí este video. Espero que te haya sido interesante y útil. Mi nombre es Francisco Iván Gómez Cedeño. Si te gusta el canal, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.